En este video vamos a estudiar dos elementos importantes: la función de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada a una variable aleatoria para variables continuas y discretas. Entonces vamos a empezar primero con las variables aleatorias continuas y vamos a definir esas cantidades y luego las vamos a cambiar para el caso discreto, que es solamente una particularización. Entonces supongamos que x es una variable aleatoria continua y nosotros queremos definir una función y sea f, ¿ya? Una función de Rn que satisface dos supuestos. El primer supuesto que satisface es que esta función es siempre positiva. ¿Ya? Y el segundo supuesto es, bueno, que la función, por supuesto, es integrable, ¿no? Esta función es integrable. Entonces, que la integral sobre todo menos infinito, infinito de esta f, eso es igual a 1. Si ese es el caso, entonces, que tenemos una función que es siempre positiva y que la integral suma 1, o la integral integra, o sea, la función integra 1, entonces en ese caso f, entonces f es una función de densidad de probabilidad. ¿Ya? En densidad de probabilidad asociada a x. Asociada entonces a la variable aleatoria x. ¿Por qué estamos buscando este tipo de funciones? Estamos buscando funciones positivas porque este va a ser el equivalente continuo del histograma. Entonces, cuando tú tenías una función que representaba la frecuencia, no tenía sentido medir funciones negativas. Y segundo, la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Entonces, en este caso, si los eventos van a ser subintervalos de los reales, por ejemplo, si tú tienes un evento que está ahí contenido en los reales, entonces la probabilidad de este evento va a ser la integral sobre este evento A de la función de densidad de probabilidad. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se visualiza eso en el plano? Bueno, en realidad, si tú tienes un evento acá, por ejemplo, imagínate que esta es tu variable aleatoria y tú tienes este evento A, y ahí tienes la función de densidad de probabilidad, vamos a graficarla así. Las funciones de densidad de probabilidad no pueden ser funciones que tengan las colas muy levantadas, ¿cierto? Cuando están las colas muy levantadas se les llama distribuciones de cola pesada, porque hay mucho peso acá en la cola. No pueden ser, porque si tú tienes una función que es muy levantada, entonces la integral no converge. ¿Ya? Tiene que ser de tal manera que esto vaya rápidamente a cero para que la integral converja, porque tú tienes que sumar en las colas. ¿Okay? Entonces, si tú tienes un evento que va a ser, este es el evento A, ¿ya? Es ese evento. Entonces tú te das cuenta que la integral sobre A significa que la probabilidad en este caso va a representar el área bajo la curva. ¿Ya? El área bajo la curva. Entonces, si tú tienes un evento que es un intervalo y quieres calcular la probabilidad, lo que tienes que hacer es calcular el área bajo la curva, que significa la integral de esa f, claro, pero no de cualquier función. ¿De quién? De la función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Entonces, esa es la razón también porque esta función integra 1, porque tú sabes que la probabilidad siempre está entre 0 y 1. Por lo tanto, si el evento es un punto, claro, si el evento A es solamente este punto x0, entonces, ¿cuál es la integral sobre ese punto? 0. Y si el evento es todos los reales, entonces esta integral tiene que ser igual a 1. Entonces, ese es el ejemplo más sencillo. Nosotros vamos a estudiar diferentes formas para este tipo de funciones, ¿ya? Funciones que van a estar acotadas, van a tener soporte compacto, y funciones que van a estar definidas sobre todos los reales. Entonces, hagamos un ejemplo muy introductorio para ilustrar este aspecto. Entonces, sea x una variable aleatoria continua con función de probabilidad dada por función de probabilidad, lo vamos a abreviar así, que va a ser esta función.
va a ser una función k por e a la menos x partido por beta, cuando x mayor que 0 y beta mayor que 0, y 0 en todo otro caso. Entonces tú tienes una función exponencial, ¿verdad? Esta es una función que decrece exponencialmente. Entonces lo que vamos a preguntar acá es, primero, calcular la constante k. Y b, queremos entonces calcular la probabilidad de A, donde A es un evento que es el intervalo 0, 3. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿cómo podemos calcular? Entonces te das cuenta, ¿cómo podemos calcular esa constante? Bueno, el axioma de la función de densidad dice que la integral sobre todo el espacio es 1, pero si integras sobre todo el espacio, solamente lo que va a quedar, digamos, no siendo no nulo, es lo que integra entre 0 e infinito. Por lo tanto, lo que tú puedes ver acá es que este axioma, el segundo axioma, te dice que la integral sobre todo el espacio sobre los reales positivos, esto es 1, pero también este axioma, el axioma 1, te dice que esta constante es positiva. ¿Ya? Si esto es positivo, esta constante es positiva. Así que ya sabemos que al menos k tiene que ser mayor o igual que 0, a partir del axioma 1. A partir del axioma 2, sabemos que la integral, entonces, entre 0 e infinito de k por e a la menos x partido por beta de x, esto tiene que ser igual a 1. Como k es una constante, entonces esa constante va a estar 1 partido por la integral entre 0 e infinito de e a la menos x partido por beta de x. Entonces, el resultado de la constante k simplemente radica en calcular esta integral. Si tú te recuerdas, esta integral es una integral impropia de primera especie en que el límite es infinito. Por lo tanto, esto se escribe el límite cuando b va a infinito de la integral entre 0 y b de e a la menos x partido por beta de x. Entonces, ahora calculamos esa integral y esto nos queda e a la menos x partido por beta, y esto multiplicado entonces por beta, ahí, y eso evaluado entre 0 y b. Entonces antes de aplicar el límite tú puedes hacer la evaluación y te queda que ese límite cuando b va a infinito, evaluado en b, eso, y si no me equivoco aquí me falta un signo, ahí. Entonces cuando tú evalúas en b, espérate, esto es sí, cuando tú evalúas en b, esto te queda menos b por e a la menos b partido por beta, más e a la 0. Si tú quieres eso. Entonces cuando tú aplicas el límite, esto te va a quedar simplemente beta. ¿Sí? Que es lo único que sobrevive, porque e a la 0 es 1 y esto muere, porque en el límite eso va a 0. Entonces significa que la constante k, en este caso, es 1 partido por beta. Eso significa que en este momento podemos reemplazar acá, en esta función, este k lo podemos reemplazar como 1 partido por beta, y en ese caso esta función de densidad de probabilidad está completamente conocida. O sea, cuando tú reemplazas ahí 1 partido por beta en esa función de densidad de probabilidad, entonces tienes completamente conocida la densidad de probabilidad, y eso nos permite calcular cualquier probabilidad o algún valor esperado o algún percentil. Ok, voy a formalizar esto. Entonces, piensa tú que la f de x ahora es la integral, perdón, es la función 1 partido por beta, que eso fue lo que descubrimos, x partido por beta, cuando x es mayor que 0 y beta es mayor que 0, y 0 entonces en todo otro caso. Entonces ya la conocemos, y este parámetro beta se supone que lo podemos averiguar de alguna manera. Al final del curso vamos a saber cómo estimar ese parámetro. Entonces la segunda parte del problema te pedía calcular la probabilidad de A, que eso era equivalente a pedir calcular la probabilidad que x estuviera entre 0 y 3. ¿Ya? Esa probabilidad no es otra cosa que la integral bajo la curva, es decir, el área bajo la curva.
la integral entre 0 y 3 de eso. 1 partido por beta por e a la menos x partido por beta de x. Entonces, esa integral representa el área bajo la curva, y si nosotros hacemos un cálculo directo como el que yo hice antes, esto nos podemos dar cuenta que es 1 menos e a la menos 3 partido por beta. ¿Ok? Entonces, si tú quisieras graficar esa probabilidad, tú podrías ver que esencialmente lo que estás haciendo es que aquí tienes x y aquí tienes la función de densidad, y la exponencial es de esa forma. Entonces, entre 0 y 3, lo que tú estás calculando es esa porción de la probabilidad. La probabilidad sobre todo el espacio de A1, y esa porción entonces es la que tú estás calculando. Para un valor específico de beta esto podría ser un número, pero este es un número con seguridad. Lo que tú sabes es que este va a ser un número siempre entre 0 y 1. Ahora, eso entonces es el primer objeto. Resumimos el primer objeto: una función de densidad de probabilidad, una función que cumple con dos axiomas, es siempre positiva, y la integral sobre todo el espacio de A1. Esto nos permite calcular, como vimos, probabilidades, ¿cierto? De ciertos eventos que se rigen por esta variable aleatoria. El segundo elemento entonces es el concepto de función de distribución, de función de distribución acumulada. Sea x entonces una variable aleatoria continua, entonces esta función f, que va desde los reales a el intervalo 0, 1, ¿ya? Definida de esta manera. Es la probabilidad de que x grande sea menor o igual que xito. Esta función se llama, entonces esa función se llama función de distribución acumulada. ¿Ya? De distribución acumulada. Y la vamos a anotar así, como f de x grande evaluada en x chiquitito. Si tú lo piensas bien, esta función de distribución acumulada para variables continuas no es otra cosa que la integral entre ¿qué cosas? Estoy acumulando hasta x. Significa que estoy acumulando desde menos infinito hasta el valor x. Por lo tanto, fíjate que esta f de x, si tú quieres escribirla como función de una integral, va a ser la integral entre menos infinito y x, ¿de qué cosa? De la densidad, porque acumula las probabilidades. Por lo tanto, la función de distribución acumulada la puedes escribir así. Tú puedes poner aquí quizás alguna otra variable, por ejemplo t, para diferenciar de la variable x. Podría dejarla igual, pero voy a poner ahí t. ¿Ok? Entonces acumulas hasta x de esta función, que es la función de densidad de probabilidad. Entonces, te repito que si tú quieres calcular o tú quieres visualizar la función de distribución acumulada, lo que tienes que hacer es, bueno, pones la variable x acá y pones el eje, y esta variable siempre va a estar entre 0 y 1. No puede salir de esta franja. Y lo que hace es acumular probabilidades. Por lo tanto, si tú acumulas probabilidades, lo que vas a hacer es esencialmente empezar a acumular así. Acumulo, de manera continua voy acumulando hasta llegar a 1. ¿Ok? Entonces, si tú mides cuánto vale esta función aquí para este x0 en particular, esa va a ser la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor. ¿Ok? Entonces, esta función luce de esa manera cuando la variable aleatoria es continua. Entonces, voy a anotar aquí el teorema más importante que nos permite operar entonces con la función de distribución. Sea f entonces una función de distribución de una variable aleatoria, entonces esta f satisface tres axiomas. Uno, la f siempre está
entre 0 y 1. Tú calculas la función de distribución y te da 1,7, hay algo erróneo. O te da menos 3,8, hay algo erróneo, porque no puedes acumular probabilidades. Si es que partes acumulando desde 0, no puedes acumular algo que sea negativo. Segunda cosa, si tú vas, el límite cuando x va a menos infinito de esta función es 0, claro. Y cuando vas a más infinito, bueno, en ese caso ya acumulaste todo lo que tenías que acumular, y como la probabilidad máxima es 1, entonces el límite por la izquierda, o sea, el límite hacia infinito negativo es 0 y hacia infinito positivo es 1. Y tercera, esta función f es una función continua por la derecha, en el sentido que si tú tomas, por ejemplo, el límite cuando x decrece por la derecha a x0 de esta función, eso esencialmente es f de x en x0 cuando te acercas por la derecha con el épsilon solamente. Entonces esto nos va a permitir operar. Siempre es una función creciente la f. Siempre es una función creciente. Eso lo podemos decir. No puede ser una función decreciente porque voy acumulando de acuerdo a su definición. Siempre está entre 0 y 1. El límite cuando x tiende a menos infinito es 0. Cuando x tiende a más infinito es 1. Y es una función continua por la derecha. Entonces, ya que tenemos esta función f, que le llamamos la función de densidad de probabilidad, y tenemos esta función f grande, que le llamamos la función de distribución acumulada. Distribución acumulada. Y esta le llamamos densidad de probabilidad. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre estas dos funciones? ¿Cómo se relacionan estas funciones? Bueno, y en realidad la relación es algo muy interesante, porque lo que pasa es que si tú derivas la función de distribución respecto a x, entonces eso resulta ser la función de densidad de probabilidad para todo x punto de continuidad. ¿Ya? Para todo x punto de continuidad de la f grande. Entonces, tú te das cuenta que esto nos abre bastante el horizonte, porque si tú quieres calcular, por ejemplo, imagínate que tú quieres calcular para una variable aleatoria x, si x es una variable aleatoria continua, ¿ya? Y tú quieres calcular entonces la probabilidad de que x esté entre dos números, entre a y b, ¿ya? Dos números reales. Eso es la integral entre a y b de la función de densidad de probabilidad, como lo dijimos anteriormente. Pero esencialmente, como esta es la primitiva, entonces, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, tú recordarás que eso es la función de distribución en B menos la función de distribución evaluada en A. Entonces, si yo dispongo de la función de distribución, ¿ya? Si yo dispongo de la función de distribución y quiero calcular esta probabilidad, puedo simplemente hacer esta sustracción, que es la probabilidad acumulada hasta B menos la probabilidad acumulada hasta A. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo acá es que si tú tienes una curva de densidad de probabilidad y quieres calcular la probabilidad entre A y B, que es esa porción, tú calculas, al evaluar en la f grande la probabilidad esta, es la probabilidad desde menos infinito hasta B. Y le estás quitando la probabilidad desde menos infinito hasta A. Entonces lo que te queda es esencialmente esta parte. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la relación, para variables vectores continuos, esa es la relación entre la f grande y la f chica. Entonces, en el ejemplo anterior, no sé si tú recuerdas cuando nosotros calculamos la probabilidad de que x, en el ejemplo anterior, nosotros calculamos, ¿te recuerdas? Para una variable exponencial, la probabilidad de que x esté entre 0 y 3. Bueno, eso era en el sentido de que eso era la probabilidad de esta manera, que ahora se puede calcular usando la función de distribución de esa forma. Como la variable aleatoria exponencial en 0 no acumula nada porque parte desde 0, entonces te queda solamente la función de distribución evaluada en 3. Pero la función de distribución para la variable aleatoria exponencial la podemos calcular fácilmente, y eso es 1 menos e a la menos x partido por beta. Esto implica entonces que esa probabilidad que estamos buscando entre 0 y 3
va a ser 1 menos e a la menos 3 partido por beta. Entonces, si tú calculas la función de distribución, esencialmente las probabilidades vienen de regalo. ¿Okay? Muy bien, entonces eso que hemos hecho es válido para funciones, para aleatorias continuas, y lo que queremos hacer ahora es particularizar cómo son estas funciones para variables aleatorias, para variables aleatorias discretas. Te recuerdo que cuando las variables aleatorias son discretas, entonces lo que nosotros buscamos es la probabilidad asociada a ciertos puntos. ¿Ya? Solamente la probabilidad asociada a ciertos puntos no va a ser nula. Entonces, en este caso, esta f ya se llama, en algunos libros, función de cuantía. ¿Ya? Se llama función de cuantía. Y esta f en realidad lo que representa es la probabilidad de que x sea exactamente igual a x. Eso es la función de cuantía. Porque ahora lo que tú tienes es una variable que tiene varios valores, x0, x1 hasta xn, y la probabilidad entonces son ciertos valores asociados a esos puntos. ¿Okay? Esta es la f. Entonces este es x y esta es la f. Entonces ahora si tú la probabilidad asociada a cualquiera de estos puntos que no son los puntos que son realizaciones de la variable, eso es 0. Y las únicas puntos que tienen probabilidades asociadas no nulas son los puntos que son la realización de la variable. Y en ese caso le corresponde la función de cuantía. Entonces, una función de cuantía, al igual que la función de densidad de probabilidad, satisface que siempre es positiva. Y en segundo caso, en vez de integrar 1, ahora lo que tú haces es sumar. ¿Qué cosa vas a sumar? Vas a sumar las probabilidades, pero las probabilidades, o sea, la probabilidad de toda la suma, perdón. No la probabilidad de toda la suma. Esta función satisface dos axiomas. Es siempre positiva y la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, en el caso anterior, en el caso continuo, la única diferencia es que esto se transforma en una integral. ¿Te das cuenta? Y que ahora quieres calcular probabilidades sobre un continuo acá, no sobre valores discretos. Muy bien. Y la función de distribución, en este caso, la f grande, siempre se define, en caso discreto o continuo, siempre es la misma definición. Es la probabilidad de que x sea menor o igual que ese xito. Y en el caso de las variables continuas, esto es la integral entre menos infinito y x, pero ahora es la suma para todos los t que son menores o iguales que x. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Bueno, lo que voy a sumar son las probabilidades. ¿Okay? Entonces, hago correr el t para todos los t menores o iguales que x, y eso significa que acumulo la probabilidad hasta x. En ese caso, por ejemplo, si tengo el x ahí, acumulo la probabilidad de esos tres valores. Entonces, tú te das cuenta, la única diferencia, esta definición es para continuo discreto y esta definición es para discreto. En el caso continuo, esto es la integral entre menos infinito y x. ¿Ya? La confusión que ocurre siempre con algunos estudiantes es que cuando calculan la función de distribución, ponen la integral entre menos infinito e infinito. Y si haces eso, esto no va a ser una función de x. Entonces hay que tener cuidado, que esto siempre tiene que ser una función de x. Entonces a continuación vamos a hacer un ejemplo para ilustrar cómo construir la función de densidad de probabilidad y la función de distribución para el caso discreto. Ok, veamos un ejemplo. Consideremos el lanzamiento de un dado. Se lanza un dado 3 veces. Y estamos interesados en la variable x, que es cantidad de caras. Caras menos cantidad de sellos. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros queremos primero es describir el espacio muestral. ¿Ya? Queremos describir el espacio muestral y posteriormente nuestro objetivo es calcular esta f grande asociada a esa variable aleatoria. Entonces te das cuenta que hay un camino natural. Primero describir el espacio muestral, describir el recorrido de la variable
ver si es una variable discreta o continua, en este caso claramente es discreta, pero cuando tú haces el recorrido te das cuenta cuáles son los posibles valores a los cuales tienes que asociarles probabilidades. Construyes la f chica y después entonces acumulas y construyes la f grande. Entonces ese es un poco, si quieres puedo anotar eso, en virtud de que esto puede servir. Primero vamos a describir el espacio muestral, entonces. A partir del espacio muestral, nosotros vamos a describir el recorrido de esta variable. A partir de ese recorrido vamos a determinar la f pequeña y finalmente a través de la f pequeña vamos a acumular y vamos a obtener la f grande. Ese va a ser el camino que vamos a seguir. Entonces, si tú tienes un lanzamiento de 3 dados, vamos a considerar que los resultados son tripletas, ¿cierto? Con cara, sello, 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 cara, sello, todas las posibilidades. Entonces, en este caso, el espacio muestral, yo lo voy a anotar acá, tiene 8 elementos, que son cara, 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 sello, cara, sello, cara, sello, sello, cara, cara, sello, sello. Déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sello, cara, sello. Sello, cara, cara. Y sello, sello, sello. Ese es el espacio muestral y entonces la cardinalidad de omega es 8. Hay 8 elementos ahí. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de X? Perdón, ¿cuál sería el recorrido de X? Bueno, tú lo que tienes que ver acá es que la cantidad de caras menos la cantidad de sellos, te das cuenta cuando haya una cara y 2 sellos, eso te va a dar menos 1. Cuando hayan solamente 3 sellos, eso te va a dar menos 3. ¿Te das cuenta? Menos 1, 1 y 3. Esos son los posibles. Si tú cuentas en cada uno de ellos, te vas a encontrar que la cantidad de caras menos de sellos, por ejemplo, ahí cantidad de caras menos de sellos es 3. Cantidad de caras menos sellos es 2, menos 1, 1. Entonces van a ser menos 3, menos 1, 1 y 3. Significa entonces que esta variable X es una variable aleatoria discreta. Pues bien, si esta es una variable aleatoria discreta, entonces lo que nosotros queremos hacer primero es determinar esta función de cuantía. La función de cuantía, ¿cómo la determinas? Bueno, a cada valor de X tienes que asociarle una probabilidad. Esa es la manera de determinar la función de cuantía para variables discretas. La función de cuantía para variables continuas no se puede inventar. Usualmente la dan porque hay muchas familias de distribución, de densidades. En este caso, con los experimentos de este tipo, tú la tienes que construir. Y esto va a ser entonces la f chica, que representa la probabilidad en el punto. Entonces, ¿cuántos casos tienes en que la variable va a ser menos 3? Bueno, el único caso es este, en que la cantidad de caras menos de sellos te da menos 3. Por lo tanto, ese representa uno de los 8 casos que tenemos. ¿Cuántos casos van a haber en que la variable vale menos 1? Bueno, tienes que contar y hay 3 casos. ¿Cuántos casos hay en que la variable es 1 ahora? Ah, bueno, tienes que contar y también hay 3. Por ejemplo, ese es uno de ellos, ¿verdad? Ese es uno de ellos. Entonces hay 3 sobre 8. Pero ahí tienes que contar simplemente. ¿Y cuántos casos hay en que la variable sea igual a 3? Bueno, ese es un caso. Entonces, cuando tú construyes una tabla de esta forma, lo que tienes que checar son las propiedades de la f chica. Las propiedades de la función de cuantía es que todos los valores son positivos, en este caso se satisface, y la suma de todos los valores tiene que ser igual a 1, porque lo que estás haciendo aquí es repartir la probabilidad para los diferentes valores de la variable. Entonces, esas dos propiedades se satisfacen. Es decir, se satisface que todas las funciones, o sea, los valores de la variable de la función de densidad son positivos, y segundo, que la suma de todos estos valores sobre x es igual a 1. Como satisfacen ambos axiomas, entonces esta es, en efecto, una función de cuantía o una función de densidad de probabilidad. La pregunta ahora es, ¿cómo construir la función de distribución? Si tú te recuerdas de la definición, la función de distribución siempre, para variables continuas y discretas, va a ser la probabilidad que se acumula hasta este valor, hasta xito. Entonces, tú piensas, si yo tengo, por ejemplo, un valor menor que menos 3, no acumulo nada. Entonces, podríamos bien plantearlo como una función por tramos,
en que tú puedes decir, mira, voy a partir con valores que van menores que menos 3. Para los valores menores que menos 3, lo que yo acumulo es 0. Ah, pero ¿y si tengo que acumular entre menos 3 y menos 1? Ah, entonces entre menos 3 menos 1, entonces voy a acumular 1/8 de la probabilidad. Y no acumulo más porque si avanzo entre menos 3 y 1 no hay nada. No hay nada que no tenga probabilidad no nula. Por lo tanto, acumulo ahí. Cuando llego a menos 1, entonces, salto. Y en vez de acumular un octavo, le sumo 3/8. Y 1/8 más 3/8 son 4/8. Y eso es un medio. ¿Ok? Entonces, cuando paso 1, entre menos 1 y 1, y llego hasta 3, entonces, entre menos 1, menos 3, menor que menos 3, entre menos 3 y menos 1, entre menos 1, sumo 3/8. Así que esto va a ser 7/8. Así. Menos 1, 1. Entre 1 y 3, 7/8. Y finalmente, cuando llego a 3, esto queda en 1. Entonces acumulé hasta aquí 0. Acumulé hasta aquí 1/8. Acumulo acá un medio. 3/8 y 1. Muy bien. Entonces, la pregunta que hacemos ahora es, ¿cómo se ve esta función gráficamente? Bueno, esta función gráficamente la puedes graficar, por ejemplo, en el plano. Tú podrías poner aquí, por ejemplo, menos 3, menos 1, 1 y 3. Y esto es x. Entonces podrías perfectamente venir desde menos infinito y acumulas 0. Cuando llegas hasta 3, entonces vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, ese es 1. Cuando llegas a 3, acumulas 1/8. Es decir, pego un salto ahí y no acumulo aquí, sino que la función ahí. Acumulo y cuando llego acá, llego a un medio. Es decir, salto hasta acá. Esto queda abierto y salto hasta acá. Sigo acumulando hasta 1. Y cuando llego a 1, acumulo a 7/8. Y eso queda abierto. Y cuando finalmente llego a 3, eso llega a 1. Entonces, esta función, la función de distribución acumulada, cuando la variable es discreta, luce como una escalera, una función step, ¿cierto? Una función escalera. Y cuando la función es continua, como vimos anteriormente, entonces recuerda que la función está entre 0 y 1 siempre, la función va a ser continua así, ¿no? Entonces, si es continua la variable, esto es continuo, recuerda, continuo por la derecha, esto es que siempre creciente, límite menos infinito a infinito, pero cuando es discreta la variable, entonces tienes un comportamiento como este. Entonces, resumo, en esta clase hemos visto el concepto de variable aleatoria, hemos visto cuando las variables aleatorias son discretas y continuas, hemos construido la función de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada asociada a una variable aleatoria.